voy a dar la palabra ahora mismo a Miguel Jerez lo primero que tengo que decir que Miguel Jerez ha sido uno de mis alumnos, de mis mejores alumnos, y siempre pues hemos tenido una buena relación y ya me quedé alguna vez con ganas de haberte invitado, pero este año digo voy a llamar a Miguel Jerez y muchísimas gracias, Miguel, porque rápido me dijiste que sí y no sabes cuánto te agradezco que estés aquí. Pues sin más, le doy la palabra a Miguel Jerez, que nos va a hablar del retorno de la inflación. Perfecto. Él es econometra, es catedrático de econometría y bueno, pues yo de los números, aunque yo iba para profesor de matemáticas de instituto, pero luego pues nada, me dediqué a la historia del pensamiento económico, pero bueno. Perfecto. Nada, muchas gracias, Victoriano, por la invitación. Me viene muy bien porque ahora estaba trabajando sobre estos temas, así que la preparación de esta sesión pues me ha ayudado un poco a ordenar algunas ideas que me daba pereza poner una detrás de la otra, así que yo creo que a todos nos ha venido muy bien. Creo que nos escuchan bastantes alumnos, un poco que de economía y quizá de otras cosas. Como sabéis, los profesores de econometría explicamos econometría y a la hora de la verdad enseñamos a dormir con los ojos abiertos. Voy a procurar que esta presentación pues, no sea tan aburrida como a veces son las clases de econometría y que hable de cosas tangibles e inteligibles. Si lo consigo al final, pues bueno, pues decírmelo, que siempre es agradable. Para dificultar un poco la inteligibilidad, está escrita en inglés, porque es que la econometría tiene lugar en versión original sin subtítulos, pero lo voy a hacer en castellano, así que no os preocupéis. La cuestión es que efectivamente, se ha dicho en distintas partes de esta mañana, en la economía mundial se tomó una conciencia muy importante sobre el papel de la energía en la inflación en los años 70. En los 70 tuvo lugar un encarecimiento brusco del precio del petróleo, las economías no estaban adaptadas a funcionar con un petróleo con un coste más realista seguramente que el de antes, y bueno, pues eso dio lugar a un proceso inflacionista tremendo y una debacle. Entonces, por lo tanto, se creó la idea de que el coste de la energía era muy importante para la inflación. Y eso fue, digamos, el conocimiento convencional. A partir de ahí, la gente empezó a echar números, a echar cuentas y a decir, bueno, pues a lo mejor no tanto. Aquí hay enumerados una serie de trabajos muy sesudos que decían, no, es que lentamente las economías se van desligando su inflación de lo que es la variación de los precios de la energía, pues por distintas razones. Entonces uno decía, pues bueno, esto puede tener que ver con una mayor eficiencia de la producción. Estupendo. Otro puede ser pues, la globalización. Si la gente produce algo que es muy intensivo en energía, pues lo producirá donde la energía es barata y me lo venderá a mí en otro país, y esta eficiencia mundial pues bueno, se traduce en una menor exposición al coste energético. Oye, no, es que la política monetaria ahora trabaja con las ideas más claras y entonces controla muy bien la inflación y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, por todo este tipo de razones. Y se pensaba eso, digamos, había una importancia muy grande y ahora es menos importante. Al final, en estas transparencias uno siempre se termina autocitando. Entonces, efectivamente, los dos trabajos finales, estoy yo entre los coautores, estos tuvieron lugar en un momento en donde era como 2014, la gente estaba muy preocupada porque cayera el precio del petróleo y aquello provocara una deflación. Entonces nosotros escribimos en primer lugar un papelín, se publicó en 2016, que venía a decir, oye, mira, si relacionas la tasa de inflación con la tasa de variación del precio del petróleo, te vas a dar cuenta de dos cosas. Una de ellas es que a veces pesa mucho el peso del precio del petróleo en la inflación y a veces no. Y a veces tiene lugar con una resolución temporal de meses. O sea, puede haber un mes en que de una tasa de inflación del 5%, la variación del precio del petróleo te suponga un 4, por lo tanto 4 puntos de 5, una barbaridad, y 6 meses más tarde puede que no te suponga nada. Por lo tanto, efectivamente, la importancia del precio del petróleo y de los costes energéticos en la inflación cambia en el tiempo, pero cambia mucho más deprisa. No es un proceso secular, ni nada por el estilo. Es que va ocurriendo casi en tiempo continuo.
puedes calcularlo de una manera más estable a lo largo de una época, puedes decir que secularmente se va reduciendo, pero cuando contemplas el dato diario, pues en realidad no es tan claro si estás en un periodo de alta importancia o no. Ese fue el primer trabajo. Además llegó a la conclusión, que también era de cajón de madera de pino, que una reducción transitoria en el precio del petróleo no puede producir un efecto de deflación permanente. Si baja el precio del petróleo, tiende a caer la tasa de inflación, y si sube, pues tiende a subir. Y las cosas se recuperan, como así pasó, y no ocurre nada. En el segundo trabajo se hacía básicamente lo mismo con datos españoles, lo anterior era para la eurozona, con datos españoles, y entonces nos fijamos en otra cosa. Mira, por un lado puede haber épocas en donde el precio del petróleo te explique muchos puntos de la tasa de inflación, y otras en las cuales te explique poco, un trozo grande o un trozo pequeño. Pero es que después hay periodos del tiempo en donde el precio del petróleo y los precios de los costes de la energía, voy a hablar también hoy del gas, pueden estar moviéndote la inflación, es decir, se mueven en paralelo durante un tiempo y después se desacoplan y después vuelven a juntarse. Entonces, vamos un poco a lo de hoy, lo que voy a hacer es fijarme un poco en el periodo post-COVID. Vamos a coger una serie temporal de inflación y de precios del petróleo y del gas. La voy a partir en dos trozos, el trozo pre-COVID, ahí voy a modelizar cosas, y después con ese modelo construido en el periodo pre-COVID voy a explicar números, cosas, interpretaciones, voy a crear una narrativa para lo que viene después, en cuanto a la relación entre energía e inflación. Y la voy a hacer desde estos dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de cuánta inflación me crea el precio del petróleo y el precio del gas, como en qué medida se mueven en paralelo o no se mueven en paralelo. Y puede que nos encontremos alguna sorpresa o no. No quiero estropear el final de la historia. Pero esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de los datos y vamos a hablar de los modelos. Aquí, en esta tabla, lo que aparecen básicamente son las 4 series temporales que he utilizado para fabricar los datos de este ejemplo. En primer lugar, estamos hablando de lo que llama aquí Spanish HIPC, que es el índice armonizado de precios españoles. No es el IPC, sino el IPC, digamos, que calcula Eurostat, el IPC europeo. Esto lo he hecho así pues, para después poder comparar con otros países o con la eurozona o con lo que sea. Es un índice y ahí se cita la fuente. Después tengo dos precios de la energía, el precio del crudo Brent, que es el que se utiliza como referente en Europa, y el precio en la Unión Europea del gas natural. Estas series temporales las puedes encontrar sobre bases diarias o sobre bases mensuales o sobre la base que quieras. Son datos que cotizan en mercados y cotizan en tiempo continuo. Las podrás calcular incluso por minutos. Entonces, aquí las voy a utilizar porque son las que me generan, digamos, preocupaciones, o las que han estado preocupando últimamente, sobre todo en el periodo posterior a la invasión de Ucrania. Oye, es que el petróleo ha subido. Oye, es que el gas natural está en niveles muy elevados, esas son las que nos preocupan, pero después tienen otra utilidad o otro encanto que quiero hacer explícito, sobre todo es importante para estudiantes, que es cuando tienes una variable explicativa muy importante y la observas en una escala temporal diaria, puedes utilizarla muy bien para predecir la variable que tú quieres predecir, puede ser la inflación o la que sea. Puedes afinar mucho la predicción de inflación para el mes que viene utilizando esos datos en escala temporal diaria. Por lo tanto, es una idea que no es despreciable. Pero bueno, como en estos mercados se cotiza en dólares, pues bueno, pues lo he convertido a euros para que veamos el coste de lo que nos cuesta en la Unión Europea y concretamente en España, pues comprar esos BTUs de gas natural, British Thermal Units, o esos barriles de petróleo. Entonces, con esas series temporales, efectivamente, aquí estoy pintando la tasa de inflación en el gráfico. Estoy dividiendo un periodo, el que llamo dentro de la muestra, in sample, y el que llamo fuera de la muestra. El periodo dentro de la muestra, como podéis ver, es un periodo en el cual la inflación se mueve en niveles moderados, a veces es pequeñita, a veces crece, puede llegar al 3 y pico %, pero después baja, vuelve a subir, baja, etc. Aquí tenemos la época aquella en la cual la gente estaba muy atemorizada de que nos deflactáramos, como los japoneses, volvió después a subir porque no había ningún problema en realidad, y aquí llegamos a la época del COVID.
Estamos al finales de 2019, previo a la gran encerrona. Lo que voy a hacer es, con las series temporales, voy a construir un modelo para la inflación en este periodo y después voy a sacar el modelo de la muestra con la que he ajustado para trabajar fuera de él. Esto lo hago por varias razones. Una de ellas es porque en este periodo, como os podéis dar cuenta, hay muchos datos atípicos y por lo tanto podrían estropear el ajuste del modelo. Y después porque si tú tienes un modelo ajustado con esta muestra y lo quieres validar, vas a querer predecir fuera de la muestra. En econometría un modelo es bueno, puedes poner muchos criterios de ajuste de la muestra, test de hipótesis, todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad, lo que te dice de verdad que un modelo vale para algo es ponerlo a predecir en comparación con sus alternativas y ver cuál es el mejor. Por lo tanto, tiene también su interés reservarnos una muestra además difícil de predecir, con la cual validar los modelos que estamos trabajando y hacer los cálculos. Tenemos un primer periodo determinado por el COVID, con poca inflación. A la salida del COVID, efectivamente, vuelve la inflación, ese es el título de la ponencia. En la época de la guerra de Ucrania pues pasan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a ver es, sobre todo centrándonos en esta época final, qué impacto ha tenido el precio del petróleo y el precio del gas sobre la tasa de inflación, tanto en lo que se refiere al nivel de la tasa como a los conmovimientos entre la tasa de inflación y estos costes de la energía. Y para aclarar las cosas, lo que tenemos aquí, en la tasa de inflación que tenemos aquí, es una tasa de inflación que es una variable no estacionaria en media. Si habéis estudiado el concepto me vale bien, y si no lo habéis estudiado quiere decir simplemente que hacer estadística con esta serie temporal es difícil porque su media no es estable. Aquí podríamos decir que los datos fluctúan en torno a un valor positivo, aquí en torno a un valor negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, pues a partir de estos datos que no tienen una media estable, hay otros datos a los cuales me voy a referir, que son estos, que sí la tienen. Y aquí lo que tenemos es el cambio que se produce mes a mes en la tasa de inflación. Es decir, si un mes tengo una tasa de inflación del 3% y el mes anterior era un 2,5%, el cambio es medio punto porcentual. Ese medio punto porcentual es un indicador de aceleración o deceleración de la inflación. Y esa es una variable que tiene un sentido especial, porque lo que voy a hablar precisamente es de dos cosas. Primero, con la serie no estacionaria, con la serie que tenemos aquí, la tasa de inflación. ¿Qué parte de estas tasas de inflación observadas se puede relacionar directamente con el precio del petróleo, con la tasa de variación del precio del petróleo y la tasa de variación del precio del gas? Eso será el primer instrumento. Pero el segundo instrumento va a ser con los cambios mes a mes en las tasas de variación, ¿qué correlación tienen? ¿Qué correlación hay entre estos cambios mes a mes de la tasa de inflación y los cambios mes a mes del precio del petróleo y los cambios mes a mes del precio del gas? ¿Y por qué tengo que trabajar con los cambios mes a mes? Porque estas series ya tienen medias estables. Si tienen medias estables, pueden tener varianzas estables, correlaciones estables, etc. Si no, no podría hablar de ninguna manera de ese conmovimiento porque no podría medirlo. Esa es un poco la historia. Entonces, yendo aquí efectivamente a estos datos, tienen una primera particularidad que enseguida va a ser interesante. Aquí tengo el cambio, esto es lo que representa esta letra nabla, en la tasa de variación anual del IPC, la tasa de inflación. Doy la media por darla, doy los valores mínimos y máximos dentro del periodo muestral, lo que llamo in-sample, y doy la desviación típica, un indicador de variabilidad. Fijaros que la desviación típica es de 0,41 puntos porcentuales. Esto te viene a decir que en un mes es bastante normal que la tasa de inflación cambie en 0,4 puntos. Nadie se llama la atención por eso. Bueno, pues cuando te calculas ese mismo cambio en la tasa mensual del Brent o en la tasa mensual del precio del gas, te encuentras con que esos cambios son de 11,5 puntos y más incluso en el caso del gas. Por lo tanto, lo que tenemos es unas variables de coste energético que son importantes para determinar la inflación y que tienen una variabilidad brutal comparada con la variabilidad de la inflación. Tienen, por lo tanto, un efecto potencialmente muy grande. Pues bueno, vamos a coger estas series y vamos a relacionarlas. Lo que enseño a continuación es un modelo, una tabla horrorosa, de la cual simplemente voy a contar por encima lo que he hecho. En este primer panel se ajusta un modelo que permite
que las subidas y bajadas en la tasa de inflación energética produzcan el mismo efecto, es un modelo de efectos simétricos, el que suba un punto porcentual la tasa de variación del Brent o baje me está produciendo el mismo efecto, y después ajusto un modelo de precios asimétricos. Lo que voy a permitir es que las subidas, los incrementos en la tasa de variación del Brent produzcan un efecto distinto que los decrementos. Es ver un poco cuál de los dos ajusta mejor. En un caso se estiman estos coeficientes de relación, en el otro caso también, y los dos modelos efectivamente se ponen a competir. Se ponen a competir prediciendo un mes por delante fuera de la muestra. El modelo asimétrico, eso ya nos enseña algo, es un poco distinto de lo que se ve en la literatura, el modelo asimétrico predice mejor que el simétrico, cosa que te está diciendo que no es lo mismo que suba el precio del petróleo a que baje. El efecto es distinto. Y es sustancial el impacto de tener en cuenta estos efectos distintos, es sustancial en su impacto sobre la capacidad predictiva del modelo. Por ver un poco los coeficientes, nos fijamos ahora en los coeficientes, simplemente los del modelo mejor, aquí lo que tenemos es cómo la tasa de variación del precio del Brent afecta a la tasa de inflación, en un incremento positivo o en un incremento negativo. Estos son efectos parecidos. Podríais decir, oye, es que ese coeficiente es muy pequeñito. Estamos hablando de coeficientes del orden de centésimas. Y dices, hombre, claro, sí, es muy pequeñito, pero tened en cuenta que va multiplicado por una variable que tiene una variabilidad salvaje, que puede estar fluctuando enormemente. Por lo tanto, el efecto que tiene la variable sobre la tasa de inflación, matizado por este coeficiente pequeñito, es un efecto sustancial. Ahora lo vais a ver, os lo voy a representar y demás. Vamos a ver que es un efecto que no es nada despreciable. Por lo tanto, aunque el coeficiente sea pequeñito en la métrica en la cual están definidas las cosas, el efecto que vamos a ver es sustancial. Y aquí son bastante parecidos. Sin embargo, aquí tenemos el efecto de la misma tasa, pero en el mes anterior, hay una dinámica en el modelo, y nos encontramos con que el efecto de las bajadas es muy superior al efecto de las subidas. Cosa que significa que, de alguna manera, cuando baja los precios del petróleo, la tasa de inflación recoge más efecto que cuando sube. Es un poco lo que hablábamos esta mañana. No todos los productores pueden transmitir sus costes a precios y parece que las bajadas se transmiten más que las subidas. Ese efecto también se da instantáneamente, aunque la diferencia es menor. Otra diferencia entre el modelo asimétrico y el simétrico es que aquí el gas produce un pequeño efecto adicional. ¿Por qué el efecto del gas es tan pequeño y el del petróleo es tan alto? Porque estas dos variables se mueven a la vez. Quiero decir, en econometría es muy importante darte cuenta de que cuando relacionas dos variables con una tercera, esas dos variables hasta cierto punto también están teniendo un cierto movimiento paralelo. El precio del gas no es independiente del precio del petróleo. Por lo tanto, lo que me recoge este factor de aquí es la parte de la inflación que está explicada por el precio del gas, pero no por el precio del petróleo. Digamos, es una especie de valor añadido que aporta la tasa de variación del precio del gas a lo que aporta el precio del petróleo. Es un efecto pequeño, pero también significativo dada la variabilidad salvaje que tiene esta variable. Por lo tanto, nos quedamos con este modelo asimétrico. Sabemos que nos está convirtiendo tasas de variación del precio de la energía en tasa esperada de inflación y con eso vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí está lo que había prometido. Lo que tengo aquí arriba, en primer lugar, es la zona naranja, son los datos observados de inflación durante el periodo que se llama en las transparencias anteriores in sample, el periodo que se ha utilizado para modelizar los datos. Los puntitos que tenemos son los valores ajustados, bueno, pues se parecen bastante, viene a ser un poco lo que suele ocurrir con un modelo econométrico. Cuando lo ajustas con una muestra, esa muestra está muy bien ajustada por el modelo. El desafío viene por aplicar el modelo fuera de la muestra, pero dentro de la muestra pues el ajuste es bastante bien. Y lo que tenemos aquí, esta línea, que espero que allí aparezca en rojo, yo la veo un poco distorsionada, esta línea que aparece por debajo es la contribución de los precios de la energía, del precio del petróleo y del precio del gas, a la tasa de inflación. De manera que, por ejemplo, si en este punto del tiempo que estoy señalando la tasa de inflación era un 2,9, la vemos ahí ligeramente por debajo del 3, pues podemos decir que los precios de la energía suponen aproximadamente un 1,9 de ese total. Y hay un punto
de inflación que no está explicado por los precios de la energía. Pero la inflación en este periodo concreto del tiempo venía determinada en una medida muy alta por los cambios en los precios del petróleo. Y entonces, efectivamente, hay periodos en donde los precios del petróleo y del gas determinan mucho la tasa de inflación y otros periodos en los cuales lo determinan menos. Y eso es un poco lo que decía al principio. No podemos hablar de que sean muy importantes de forma estable o poco importantes de forma estable. Es que su importancia va cambiando de una manera muy rápida. Si el modelo anterior vale para algo, que si no vale para nada, pues vete tú a saber. Podría ser todo perfectamente equivocado. Pero bueno, pues esto es un poco lo que quiere decir por aquí. Fijaros, por ejemplo, en esta época. Esta es la época de los miedos a la deflación. En esta época de los miedos a la deflación, lo que vemos es que efectivamente el precio del petróleo y el precio del gas cayeron y eso provocó un empujón a la baja muy importante, de la tasa de inflación. Cayeron las dos cosas a la vez, la tasa de inflación empujada por los precios del petróleo. Además, podéis ver que los picos y los valles más o menos se siguen. Es como si las dos series estuvieran bailando en paralelo y manteniendo las distancias. Por lo tanto, tenemos un periodo en donde los precios de la energía aportan mucho a la tasa de inflación, en este caso la empujan a la baja, y además están gobernando su movimiento. Cuando bajan, la tasa de inflación baja, y cuando suben, la tasa de inflación sube. Hay, sin embargo, otros periodos, concretamente por aquí, en donde pueden aportar poco y estar moviéndose de forma distinta. En torno a 10 minutos, Miguel. En torno a 10 minutos, sin problema. Uy, me va a sobrar. Pues nada, luego lo aprovechamos para discutir. Claro. Por lo tanto, aquí tenemos dos ideas. El conmovimiento, si las series están bailando en paralelo o no, y si una serie aporta mucho a la otra o no. Y lo que tengo aquí debajo es el indicador de conmovimiento. El indicador de conmovimiento, la forma de cálculo es un poquito no complicada, pero sí enrevesada. Básicamente, cojo estas dos series, la serie naranja y la línea roja, las diferencio una vez, calculo su cambio mensual para que tengan una media estable y calculo su coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación ya sería una medida de conmovimiento. Bien, prefiero elevarlo al cuadrado porque el coeficiente de correlación al cuadrado es el porcentaje de la varianza de la inflación que explica el indicador energético. Por lo tanto, sería lo que tengo pintado aquí abajo, es algo que se lee en una escala de 0 a 100. Tengo un número que me dice que aquí el 20% de la inflación estaba explicada por los movimientos, de la varianza de la inflación, perdón, estaba explicada por los movimientos en los precios de la energía. Aquí el peso sube a 60, aquí el peso sube a 80, aquí el peso ya está en 89. Por lo tanto, hay periodos en donde una parte enorme de la varianza de la inflación viene determinada por la varianza de los precios del petróleo y otra parte en la que no. Es lo que digo, que se están moviendo en paralelo o no. Y si os fijáis, efectivamente, los puntos de mayor conmovimiento pues ocurren precisamente en este entorno de los miedos de deflación. Aquí, al principio de la muestra, de repente hay un periodo en donde las dos series van cada una por su lado y demás. Esto lo hago dentro de la muestra simplemente para, en el contexto favorable, en donde es el modelo y la muestra que he utilizado para ajustarlo, aquí todo es más fácil, aquí todo se ve con más claridad. Así nos entrenamos un poco la vista. Y ahora vamos a lo que de verdad es lo que intento aportar, que es un poco la narrativa posterior, que es lo que va a pasar después. Y en el siguiente slide tengo lo mismo, tengo el perfil de la inflación, el indicador energético y abajo el indicador de conmovimiento. Y aquí tengo unas cuantas fechas señaladas. Entonces, estamos aquí en enero precisamente de 2020, por lo tanto, un poquito antes del lockdown, pero temiéndonos ya que nos iban a confinar. Entonces, de repente, el conmovimiento sube. Y el conmovimiento sube porque los precios energéticos caen y la inflación cae. Tanto la expectativa de confinamiento como el confinamiento en sí producen una reducción de la demanda de la energía, el precio cae, la inflación cae, moderada un poco por el consumo, la gente tiene que seguir comiendo y demás, y el conmovimiento sube. Nos está diciendo, en este momento del tiempo es muy importante el precio de la energía y todo lo que se mueve con él para determinar la inflación. Por lo tanto, tenemos un primer periodo en donde el conmovimiento sube hasta junio de 2020 y después va cayendo progresivamente.
como nos dijo Alfonso esta mañana, pues más o menos a finales de 2020 se introduce la vacuna. Estamos aquí. A partir de ese momento ya la gente empieza a dar un poco por cerrada la crisis, el lockdown se relaja, la inflación vuelve a subir y se tiende a desacoplar el movimiento de la inflación con el movimiento de los precios de la energía. Ya es menos importante. A partir de ese momento, la inflación sube sin que la energía sea la culpable de ello. Los precios de la energía van por su lado, pero la inflación está desacoplada. Siguiente punto relevante del tiempo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, de repente todos nos empezamos a preocupar y a aterrorizar por el efecto que tendría la energía sobre la inflación, lo caro que se pondría el gas, lo caro que se pondría el petróleo, lo caro que se pondría todo. Y es verdad, todo se puso muy caro. De repente la tasa de inflación crece mucho, pero me disculpen, no tiene demasiado que ver con la variación de los precios del petróleo, solamente 2 puntos en este punto del tiempo, de los más o menos 6 puntos de inflación que hubo en este periodo de la guerra de Ucrania, solo 2 puntos son imputables a la variación del precio energético. Y el conmovimiento fue muy bajo. Hubo un pequeño repunte de conmovimiento en el momento en donde se declara la guerra, pero después las dos series siguen evolucionando cada una por su lado. Por lo tanto, digamos, tenemos un primer periodo en donde más o menos todos estamos de acuerdo en decir las mismas cosas. El confinamiento produjo una reducción en los precios de la energía por menos demanda, produjo una reducción en la inflación por menos demanda también, pero otro producto distinto, pero ya llegamos a una cierta discrepancia en lo de la guerra de Ucrania. Oye, en la guerra de Ucrania y en los meses posteriores, el precio de la energía no fue tan determinante para la inflación. Curiosamente, en los últimos meses sí. Ahora ya no se está hablando tanto del precio de la energía y de la inflación, pues en los últimos meses sí. Y es que, no sé a vosotros, pero a mí es una de las cosas que me gusta de trabajar con números. Cuando uno trabaja con ideas de consenso, ideas generales, puede quedar convencido por cosas. Después las intentas aterrizar en números o hechos. Aquí debo decir que a lo mejor el económetro es muy manazas y por tanto todo esto me lo he inventado, pero aterrizas en números y hechos y te das cuenta de que ese consenso pues a lo mejor no se sostiene. A lo mejor se sostiene un consenso distinto o demás. En definitiva, ese es mi mensaje, es importante calcular. Después hay algunas conclusiones, que es lo habitual en un trabajo académico, pero no dicen nada nuevo sobre lo que ya he contado. Se sugieren algunas formas de afinar este análisis, cosa que espero hacer con ayuda de una estudiante a la que estoy dirigiendo un trabajo con esto. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a continuar. Tiene ahora la palabra Elena Gallego. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Elena Gallego, Elena Gallego, pues yo creo que fuiste mi primera. ¿Quién leyó antes la tesis, León o tú? Yo. Fuiste la primera doctoranda. Casi nos enemistamos al final con lo de la tesis, pero yo creo que hemos restablecido nuestra amistad. Elena, pues hemos vivido muchas cosas juntos y yo, ¿por qué no decirlo? La tengo especial cariño. Es casi pues lo mismo que el primer hijo, pues es así. Y nada, Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, yo también. Te tengo especial cariño y nunca nos distanciamos. Aquello es normal, es una investigación que discutimos un poco. Bueno, muchas gracias, Victoriano, por invitarme y a la Universidad Católica de Ávila. Hola, David, me alegro mucho de volverte a ver. Y creo que lo están viendo alumnos, ¿no? Ahora también, sí, en directo, así que les saludo a los alumnos. Bueno, yo voy a hablaros de la parte de... Voy a hacer reflexiones sobre el alcance de las políticas macroeconómicas y voy a hacer un poco más de hincapié en lo que es la política monetaria, pero sobre todo me va a pasar un poco, como le ha pasado a Miguel Jerez, que yo quiero, al final voy a tener un poco, dejo un hilo, un cabo suelto, ¿no?
para el final, porque lo que traigo aquí son más preguntas que respuestas. Bueno, vamos con lo principal. Yo me voy a meter en estas disquisiciones de la evolución del crecimiento económico. Este crecimiento económico, bueno, pues en perspectiva de vamos a mejor, pero también vamos a peor. Hay muchas crisis económicas y hay muchos análisis o estudios de desigualdad. Entonces, aquí yo voy a traer una preocupación sobre el aspecto de la desigualdad. Quiero ver los dos ángulos del crecimiento, el ángulo en el que el crecimiento trae desigualdad y el ángulo en el que el crecimiento genera riqueza y también genera más libertades o más democracia, que veréis ahora voy a coger de referencia un par de libros que también quiero señalar. Pero bueno, el punto de partida que tengo yo es las etapas sucesivas al crecimiento económico, las crisis y la riqueza, ¿no? Y que las políticas, como veis ahí, las políticas económicas se activan pues, para compensación. Este punto de partida de crisis y crecimiento me lleva a aceptar, yo voy a aceptar que el sistema capitalista es muy positivo y que trae libertades y que mejora las relaciones de la población, ¿no? De los agentes económicos en general. Pero también creo que es un capitalismo en avance discutible, ¿no? El capitalismo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX me parece que es un capitalismo que sí es positivo en Occidente para desarrollar más libertades o más democracia. Sin embargo, creo que también este capitalismo está trayendo cuestiones discutibles porque se está desarrollando en países donde no hay democracias, ¿no? Y eso es un poco la perspectiva que vamos a ver después. El centro de la exposición, que es lo que me pidió Victoriano cuando me llamó, es hablar un poco de inflación o de temas monetarios. Entonces yo lo encajé en este proceso de crecimiento con las políticas monetarias que se desarrollan y es muy interesante ver las reacciones de las autoridades monetarias cuando pasan las crisis, porque hay como un aprendizaje de qué ha pasado aquí y entonces qué debemos hacer o cómo tenemos que ampliar la regulación para ser más cautos o para que no nos vuelva a pasar lo que nos acaba de pasar, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar ahí. El último punto, como veis, de regulación frente a supervisión, esta va a ser un poco la parte final, ¿no? del planteamiento. Como siempre es conveniente hacer referencias a autores para no hablar en el aire, ¿no? Pues los que creo que se puede hablar de ellos, que son muy defensores de este capitalismo positivo, ¿no? Que trae mucha ganancia y mucho desarrollo y desarrollo democrático. Aquí tenéis tres autores que se estudian en los programas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense, en las asignaturas de Historia Económica, y veis estos tres autores, pues tanto Simón Kuznets como Rostov o como Hersenkron, son autores que van a hablar de lo positivo del crecimiento, ¿no? El crecimiento económico va a traer clase media, va a traer más igualdad y va a traer más desarrollo. Pero tenemos el punto contrario, si cogemos otros autores, que es el punto de preocupación del capital del siglo XXI que traigo yo aquí hoy, y son los autores que se están preocupando de la evolución, las derivas del capitalismo del siglo XXI. Entonces, aquí tenemos autores que son también muy conocidos, Acemoglu y Robinson, que por cierto esta mañana en la librería de la facultad he visto que habían sacado un libro reciente, sí. Era en 2023, pero era la traducción, ya estaba la traducción en castellano. Entonces, es muy interesante ver lo que dicen, por ejemplo, Acemoglu y Robinson. Perdón que te interrumpa, es especialmente importante porque lo que hace fundamentalmente es estudiar los efectos que la inteligencia artificial puede tener en la economía o en el crecimiento económico, sobre todo en cuestiones de desigualdad y demás. Es un libro interesantísimo. Es verdad. Yo tuve que meterme en ese lío porque me encargó la Academia de Doctores un papel sobre inteligencia artificial y economía. No sabía nada de eso, me vi obligado porque soy muy crítico dentro de esa institución y me ayudó muchísimo el libro que acabas de referir. Es muy interesante, sí, es verdad que analiza todo el desarrollo tecnológico.
Bueno, pues fijaros la tesis de Acemoglu y Robinson de este crecimiento capitalista aumentando la desigualdad, que esa es la preocupación. Su tesis es que hay países que generan instituciones inclusivas, las inclusivas son las que generan mercados eficientes, generan sociedades más igualitarias, generan legislaciones, ¿no?, que van un poco hacia un reparto de rentas y mejorando el nivel de vida de la clase media, ¿no? Entonces, estas instituciones inclusivas las va desarrollando, las va comentando al hilo de las instituciones extractivas, que son en estos países que hay oligarquías, que siguen manteniendo el poder, que no les interesa nada que haya un acceso de la clase media o un acceso a los capitales productivos de determinados sectores empresariales, y entonces se mantienen en ese grupo de poder, ¿no? Y pone ejemplos muy interesantes, porque no solamente habla de periodos históricos, pone el caso de Alemania y de Japón en la primera mitad del siglo XX como contraejemplos, como países que generan instituciones extractivas, pero pone el caso de Botswana como país que genera instituciones inclusivas en la segunda mitad del siglo XX, que está haciendo salir a este país del continente africano de ese atraso que tienen otros países que él mismo comenta, como Sierra Leona, Zimbabue. Bueno, son los dos autores. Es muy interesante ver ese desarrollo para ver cómo avanza la desigualdad. Os he traído otros que son muy conocidos, Branko Milanovic, en la era de las desigualdades. Aquí es estudiar también, son todos libros que están basados en análisis cuantitativo, están tomando referencia de estadísticas de los siglos XIX y XX, de ver cómo evoluciona la renta interior bruta o ver cómo evoluciona el Producto Interior Bruto, y entonces van viendo que en ese avance, en ese desarrollo económico, se van produciendo también avances dentro de la desigualdad de los países. Bueno, Amartya Sen es, yo creo que de cita obligatoria, porque es el que desarrolla originalmente el índice de desarrollo humano. Esta es una cuestión muy importante, es un hilo que yo dejo suelto, pero no podemos medir la riqueza en términos de PIB o en términos de renta interior bruta. Hay que medir la riqueza en términos de otras variables, ¿no?, de salud, de calidad de vida, de educación. O sea, no todo hay que mirarlo en términos de riqueza. Y luego hay un libro que también ha salido relativamente hace poco, que es de Anthony Atkinson, y veis ahí también desarrolla un poco el desarrollo tecnológico, toma de referencia el desarrollo tecnológico, pero en este libro sí que se dan recetas para ir mejorando en la desigualdad. También es un libro que utiliza... El libro de Acemoglu, que trata este mismo tema, que es Poder y Progreso. Poder y Progreso, el libro de Acemoglu que hemos comentado antes, que es del año 2023. Bueno, probablemente la edición inglesa será de... Sí, un poco antes. Sí, de 2022. Porque salió después de terminar el trabajo y yo estuve manejando la edición inglesa. Pues muy bien, ese libro me suena, sé que tienes ahí. Bueno, lo que quiero ver, que nuestro punto de partida, porque yo me voy a dirigir hacia las políticas monetarias y me voy a dirigir hacia la actualidad, ¿no? Pero voy haciendo un recorrido de, bueno, ¿qué es el mundo que queremos? ¿Qué tipo de capitalismo? ¿Qué tipo de desarrollo económico? ¿Qué tipo de políticas? Aquí tenéis los dos libros, y siento que no esté Carlos Sebastián, que me han dicho que no ha podido acudir al seminario, porque precisamente uno de los dos libros es el suyo. Entonces, aquí tenéis dos libros que son muy interesantes. La crisis del capitalismo moderno. Este es el director económico del Financial Times, es el que además es muy conocido, tiene muchas publicaciones, y Carlos Sebastián, que el año pasado aquí en el seminario precisamente yo estuve hablando también del capitalismo del siglo XXI, y es que él tenía un libro y pues la verdad que no lo había leído en ese momento, pero me ha gustado mucho y lo he manejado porque dice cosas precisamente de lo que me interesa hablar. Bueno, he cogido, aquí tenéis las carátulas de los dos libros, el de Martin Wolf y el de Carlos Sebastián. Vamos a coger algunas ideas de los dos autores para ir avanzando luego en el desarrollo de las políticas monetarias. Vamos a ver, Martin Wolf, que no es nada sospechoso, estamos hablando del director analista financiero del Financial Times, y es un capitalista donde los haya y habitante de Nueva York, ¿no?, y estudioso y conocedor de la economía. Bueno, pues dice frases en este libro, sobre todo en la parte que acota un poco el principio de las ideas. Luego es un libro también que cuenta mucho caso histórico.
Pero Wolf lo que nos dice es, fijaros, dice que las sociedades dependen de un equilibrio entre lo económico y lo político. O sea, que no podemos tener un capitalismo creciente con un sistema político decreciente, con un sistema político de recorte de libertades. No puede haber, lo individual y lo colectivo están compensados. O sea, no puede haber un modelo que solo esté primando el sector privado. O sea, tiene que haber un equilibrio con el sector colectivo, pero vamos, esto lo dice Adam Smith, o sea, que no hace falta que lo diga Martin Wolf, lo dice Adam Smith en el libro 5 de La riqueza de las naciones. Entonces, fijaros que dice también que tiene que haber un equilibrio entre lo nacional y lo global. O sea, es que no podemos, y fijaros ahí, dice, ningún país es una isla. Claro, es que todos estamos dentro de esa globalización y estamos todos influidos y afectados por las oleadas, ¿no?, que llegan, pues tanto de las crisis como de las etapas de expansión. O sea, que todos estamos un poco dentro de eso. Y luego fijaros esta frase que le preocupa a Martin Wolf, que es: la tradición histórica del capitalismo de libre mercado unido a la democracia liberal se ha roto. Ya es esto de que el capitalismo trae libertades y trae riqueza y reparto de rentas, ya no es lo que era, que sí pasaba en el pasado. Nos dice que esta preocupación, fijaros, esto es una preocupación, no sé si he saltado, no. Esta preocupación, él en el libro también va haciendo reflexiones sobre los populismos, ¿no?, sobre los partidos políticos que se posicionan tanto en extremas de izquierda y derecha, que están hablando un poco, que además hoy precisamente creo que ganó las elecciones en Holanda también, ¿no?, en Países Bajos, se había posicionado también el partido más a la derecha. Bueno, pues aquí lo que nos dice, lo que nos está diciendo es que la decepción de la clase media, o sea, el tener problemas, el que los hijos de los actuales habitantes de las clases medias en las democracias occidentales más ricas, pues parece que van a vivir peor, ¿no?, que ellos, o que las personas están ya preocupadas porque, como estabais contando muchos de vosotros con el problema de la inflación, pues a lo mejor las rentas ya no son suficientes, ¿no? Entonces, estas reacciones populistas de a lo mejor se me arreglan los problemas si evito que vengan emigrantes, ¿no?, o si evito que no haya capitales que entren en España o en Europa, ¿no?, o que compitamos en estas son las derivas que está diciendo Wolf, que nos está preocupando. Entonces aquí, dentro de este pensamiento general, pues resulta que nos empieza a poner los ejemplos de países como China o como Rusia o como Turquía, ¿no?, como países que están desarrollando capitalismos que son completamente antidemocráticos. Entonces ya no podemos unificar el capitalismo al desarrollo democrático, ¿no? Tenemos ahí, habéis estado hablando en la comida, desde luego es un laboratorio de ideas lo que ha pasado en Argentina para ver si realmente van a dolarizar la economía o no, pero bueno, eso será un laboratorio. En el caso de Carlos Sebastián, las ideas que he tomado de Carlos Sebastián, que es un poco esta preocupación, la misma también en la evolución de la desigualdad, Carlos Sebastián lo arranca en su libro que se llama Capitalismo del XXI, en la desregulación de los años 80 de los mercados financieros y en la concentración hacia las rentas. Pero Carlos Sebastián tiene algunas reflexiones. Bueno, él, como veis aquí, voy a seguir un poco el orden para no, porque lo tengo encajado con las diapositivas siguientes, ¿no? La cuestión es, ¿para qué sirve el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero, pues siempre nosotros, por lo menos yo, cuando explicamos historia económica, siempre la economía real y la economía financiera se mueven en la misma dirección. Son dos variables que van totalmente conectadas, las dos crecen y las dos decrecen, no son inversas. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Carlos Sebastián. Dice, bueno, parece que asignar capital hacia las actividades productivas ya no es la principal actividad y se ha centrado en extracción de rentas. O sea, el sector financiero ahora mismo, como dice, lo dice en otra diapositiva, dice, se ha financiarizado, estoy leyendo el último punto de esta diapositiva, la economía de Estados Unidos, las grandes empresas productivas ganan más dinero en sus divisiones financieras que en las industriales. O sea que la gestión de la cartera de valores que tienen las empresas sacan más rentabilidad que a lo mejor en los resultados de ejercicio de los propios productos que venden, ¿no? Entonces, otro problema derivado, y aquí ya se mete Carlos Sebastián en la crisis de 2008,
en la relajación de la supervisión del riesgo, los préstamos irresponsables y los riesgos empaquetados. Aquí sin hablar, pero vamos, está hablando de los hedge funds, de las hipotecas basura. Y aquí aparece el hilo que más me interesa, este es el que voy a dejar para el final de la exposición, que es el desarrollo de la banca en la sombra, o qué es lo que ahora estamos viviendo con el desarrollo tecnológico de las grandes tecnológicas. Estamos viviendo empresas que no pertenecen al sector financiero bancario y que están funcionando en paralelo como si fueran sector financiero, ¿no? Entonces, el caso de empresas que ya se pueden hacer cualquier tipo de actividad de pagos, como pasa con Apple, por ejemplo, o puede pasar con Amazon o con Google. Entonces, tenemos empresas que están ya utilizando, ¿no?, su propio desarrollo y conocimiento tecnológico para hacer otra serie de servicios que ya están fuera de su actividad productiva y están dentro de una actividad financiera. Bueno, esto, que es lo más importante de lo que yo creo que nos interesa de cara a las políticas monetarias, lo voy a dejar como un hilo, un cabo suelto, para cogerlo después en el control regulatorio de las políticas monetarias. Y me paso a esa reflexión, como he dicho al principio, ¿de dónde salen las políticas monetarias? Porque claro, las políticas monetarias en realidad son controles que están haciendo los reguladores, ¿no?, los bancos centrales. Históricamente eran los gobiernos, cuando se independizan los bancos centrales de los gobiernos por los bancos centrales. Entonces, ¿cómo hacen estos controles? Entonces van, digamos, como aprendiendo en los procesos en el que se van encontrando con crisis sucesivas, y aquí hay dos grandes crisis que son muy importantes para el aprendizaje financiero y para la política monetaria, que es la crisis, la recesión de la Gran Depresión de 1929 y la recesión de 2008. He puesto ese nombre de la Gran Depresión de 1929 a la Gran Recesión porque, si os fijáis, he puesto gran parte de lo que voy a decir está en un libro editado por Pablo Martín Aceña para la Fundación BBVA, que se publica en el año 2011, y voy a estar hablando un poco de los capítulos 1, 3 y 5. Los autores son Martín Aceña, Bordo y James y González Páramo. Entonces, estos autores van a dar un contenido, ¿no?, de repaso de a qué hemos aprendido con estas crisis y para qué nos sirve el aprendizaje, porque es para desarrollar las políticas monetarias. Bueno, aquí tenéis que en este libro que os digo de 2011 de Martín Aceña, pues hablan de un informe, del informe del Fondo Monetario Internacional, precisamente que este mismo informe, en el año 2009, está haciendo una comparativa, ¿no?, de problemas similares. Esto es muy interesante de ver. Yo a veces, depende de cómo vamos en el curso, pero algunas veces lo vemos durante la asignatura de Historia Económica, cuando estamos terminando la asignatura, si nos da tiempo, con la crisis del 29 lo vemos. Pero bueno, no todos los años, pero sí que hay muchos paralelismos entre las dos crisis. Bueno, la cuestión es, nosotros aquí lo que queremos aprender es qué se hizo bien, qué se hizo mal, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Es bueno expandir la regulación a mayores controles bancarios? O sea, ¿el aprendizaje siempre es expandir la regulación? ¿Es controlar más regulación? ¿Eso soluciona las cosas? Entonces, haciendo un pequeño repaso, mirad, una cuestión que yo, como hay alumnos conectados, voy a hablar un poco, esto lo digo para ellos, para los alumnos. Yo a mis alumnos les digo siempre que cuando estamos estudiando el pasado, que no lo vean como, tenemos que hacer como una especie de sesión de espiritismo para irnos al pasado, porque realmente nosotros vemos el pasado todo junto, pero los que lo vivieron no lo vivieron todo junto, lo vivieron en procesos sucesivos. Entonces, la crisis del 29 no llegó como un paraguas, ¿eh? La crisis del 29 fue un proceso en que la gente, como veis ahí, en el año 1929, quizá un poquito antes, en el 28, bueno, pues están eufóricos, porque es que invertir en bolsa es una maravilla. Y es que además, como dicen estos autores que os digo en el libro de Martín Aceña, lo que están diciendo es que allí todas las clases sociales, los ricos, los clase media y los menos ricos, están especulando en las bolsas. Hay mucho cine hay una película bastante antigua, esto para la gente joven no sirve, pero que es Esplendor en la hierba. Es una película de Elia Kazan que es que se ve perfectamente. Ahí es una pequeña familia que tiene problemas, que va a vender sus acciones porque tienen una hija con problemas y tienen que pagar un tratamiento, y resulta que sacan un pastón.
Y después llega la crisis y todos los demás se arruinan. Pero eso es una pequeña familia lo que están. No están hablando de grandes empresarios. El gran empresario de la película, ese sí se arruina. Bueno, en esto que digo yo, que son etapas, cuando se vive las crisis estas, nadie se la espera. Claro, es que como nadie se la espera, nadie reacciona deprisa. La gente se cree que la cosa puede reconducirse. Están en Estados Unidos. Además, en ese momento, Estados Unidos se ha configurado como potencia económica mundial porque ya Europa ha tenido la Primera Guerra Mundial y Europa está completamente debilitada. Y además está ahí... Te quedan 10 minutos, Elena. Pues voy a correr, porque entonces no llego a tiempo. Acelero con la crisis porque me interesa más el final de la exposición de lo que voy a decir. Bueno, este pánico generalizado hace que la economía pues tenga una hecatombe económica en la que nos han contado, aquí tenemos pues uno de los libros quizá más importantes de Friedman y Schwartz, que hablan de la crisis de 1929, los dos párrafos que tenéis ahí es más o menos la misma idea, voy a leer el segundo para ir agilizando los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que hacen las autoridades monetarias? Lo que no hacen nada. Pero no hacen nada porque están colapsados y creen que, fijaros lo que hacen. En una crisis financiera, cuando no hay liquidez, lo que hay que hacer es inyectar liquidez. Hay que inyectar liquidez. Bueno, pues es lo que no hicieron. Y no se aplican las operaciones de mercado abierto para aumentar la circulación monetaria. Y además se controla el tipo de interés porque tienen miedo, suben el tipo de interés porque tienen miedo a la especulación para que la gente pida préstamos para invertir en bolsa. Y están paralizados, ¿no? Entonces, esa gestión de la Reserva Federal machaca, pero es que además de eso, lo que tenemos, me he saltado una cosa muy importante aquí, es el último punto, que es el mecanismo del patrón oro. En la crisis del 29 el mecanismo del patrón oro quiere decir que no se puede poner en dinero en circulación, no se puede crear base monetaria, no se puede inyectar liquidez si no se incrementan las reservas de oro del Banco Central. Entonces, este mecanismo del patrón oro es lo que contagia al mundo entero, lo que hace que no se pueda inyectar liquidez. Entonces, la hecatombe se va multiplicando. Bueno, pasan años, los presidentes, uno se pierde las elecciones, Hoover, otro gana las elecciones, que es Delano Roosevelt en el 33, y Delano Roosevelt es el que empieza a tomar medidas económicas. No me voy a meter en la discusión del New Deal, es muy famoso, y mucha discusión macroeconómica de política fiscal, y yo estoy en política monetaria. Entonces, aquí las medidas que se toman de política monetaria es la Ley de Reserva de Oro de 1934, abandono del patrón oro. Hay que generar base monetaria, no podemos estar pendientes de la cantidad de oro que tiene el Banco Central. Y además se confiscan las monedas lingotes, certificados de oro, y además se le da el permiso al presidente de Estados Unidos para establecer el nuevo valor del oro, de la paridad dólar-oro, que va a devaluar el dólar, que eso va a ayudar mucho a los americanos a la expansión económica. Fijaros que en el año 35 sacan una ley de emergencia bancaria y aquí lo que están generando es el Comité Federal de Mercado Abierto, las operaciones de mercado abierto, que es cómo se hace la inyección de liquidez dentro del sector financiero, ¿no? Entonces, lo que hacen inmediatamente pues es realmente a partir de ahí generar inflación. Lo que están haciendo es generar inflación, inyectar liquidez porque además había deflación y lo que interesaba era generar. En resumen, y ahora estoy juntando la crisis de 1929 y de 2008. Lo que interesa cuando ha habido una crisis es estimular el crecimiento económico. Y en ese momento, para estimular el crecimiento económico, tanto en la del 29 como en la de 2008, se expande la oferta monetaria, se inyecta liquidez. Hay que aumentar la liquidez del sistema. Se controla el tipo de interés y se tiene que impulsar la inversión pública y privada. Y para eso se aumenta la capacidad de endeudamiento, controlando los tipos de interés. Bueno, pues vamos a ver. Ya estoy terminando. Me has puesto un poco nerviosa cuando me has dicho lo de los 10 minutos, pero bueno, creo que he llegado al punto donde quería llegar. Muy bien. Vamos a ver. Este es un poco el resumen de la exposición. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales y qué es lo que nos interesa, ¿no? Y cuáles son las medidas que toman para la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera? Aquí, bueno, además a muchos de vosotros, tú, Ricardo, cuando has hablado, has dicho, es verdad que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios. Eso está claro que es el objetivo, desde luego, de los bancos centrales.
Bueno, aquí tenéis, estas medidas es lo que nos dice González Páramo. Esto está sacado del capítulo de González Páramo y lo que está diciendo es, bueno, aquí lo que hay que tener, si queremos estabilidad financiera, es capitales de alta calidad y de liquidez para los bancos. Capitales de alta calidad, esto, en fin, supongo que hay que entrar ahí. De alta calidad quiere decir que la empresa aguante frente a una posible crisis. El capital de la empresa tiene que aguantar, no pueden hundirse, los bancos no pueden hundirse porque de repente no tengan suficiente liquidez. El capital y reservas tiene que ser suficiente para soportarlo. Tienen que tener medidas para mitigar la naturaleza procíclica de los sistemas financieros. Fijaros que esto, bueno, dejadme que lo deje, porque voy a cogerlo otra vez. Esto lo dice González Páramo en el año 2011. Pero ahora voy a coger lo mismo que lo van a decir en el año 2017 en lo que quiero comentar. O sea que eso lo dejo de lado, lo de mitigar la naturaleza procíclica. El marco regulador efectivo. Tiene que haber un marco de política monetaria efectivo. No se puede, vosotros, Pilar, tú que estabas hablando de las expectativas de la inflación, efectivamente tiene que ser efectivo y para ser efectivo tiene que haber un conocimiento de cómo son los agentes y cómo responden a esas políticas que estás desarrollando. Y tiene que haber una atención de supervisión del macroprudencial. Y aquí viene la clave. Y entonces ahora, fijaros, lo que interesa es que resulta que existe en Europa o en Basilea, tenemos el Banco de Pagos Internacionales, ¿no? El Banco de Pagos Internacionales es un banco de bancos centrales. Entonces es un banco que lo que está es supervisando, ¿no?, lo que hacen además de bancos centrales de los más importantes del mundo, porque los que tienen acciones en ese banco, los que son accionistas principales del Banco de Pagos Internacionales, pues es la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y 2 o 3 bancos más. Bueno, estos acuerdos de Basilea, que veis aquí que son de 2017, es como se llama, los acuerdos de Basilea, es como se llama lo que están haciendo los supervisores bancarios dentro de este Banco de Pagos Internacionales en sus distintos comités, ¿no?, de supervisión financiera. Hay comités de supervisión financiera. Nosotros hemos tenido, que creo que es compañero de Miguel, Fernando Restoy, que estuvo en la facultad el lunes pasado, y precisamente Fernando Restoy es el presidente del Instituto para la Estabilidad Financiera de la Comisión Financiera, ¿no? Y estuvo precisamente hablando de estas cuestiones. Entonces vamos a dar el paso que nos interesa de la política monetaria. Vamos a dar el paso de la política monetaria. Entonces ahora me voy a los acuerdos de Basilea de 2017 y os recuerdo que he dejado el segundo punto sin avanzar todavía. Lo que nos dicen estos acuerdos de Basilea, se llaman así porque se hacen en esta ciudad, y entonces dicen que hay que desarrollar modelos internos de supervisión de riesgos reales de las entidades bancarias que reflejen las vulnerabilidades. Estos son los económetras de las entidades los que tienen que mejorar en ese diseño de modelos. Aquí tenemos otra película. Yo me acuerdo de la película de Margin Call, si recordáis, era la crisis de 2008 y era una gran empresa que se encontraba con todos los activos completamente desacreditados. La empresa se iba a pique porque habían descubierto los bonos basura y que ellos tenían en sus activos, habían concedido una gran cantidad de hipotecas y no tenían capacidad de afrontarlo, ¿no? Entonces, hay un económetra que se ha dado cuenta que tiene ese modelo interno de supervisión de riesgos y lo dice en la película, claro, y lo dice, y no le hacen caso al económetra que ha detectado en su modelo la evolución del riesgo, se ha disparado el riesgo. Bueno, 2 minutos, Elena. ¿Cuánto? 2. Perfecto, pues termino. La credibilidad de los activos ponderados por riesgo, ¿no? Esto hay que controlarlo, el riesgo de los activos en el que invierte el banco. La limitación de endeudamiento, el apalancamiento, ¿no? La mejora de liquidez bancaria. Fijaros que aquí muchas veces se habla de coeficientes de encaje, ¿no?, de lo que tienen que retener de liquidez los bancos. Y aquí lo que están hablando es de activos líquidos suficientes para superar un periodo de tensión de 30 días. Y aquí viene la frase que dejé antes. Limitar la prociclicidad bancaria.
los ciclos bancarios tienen ciclos expansivos de crédito y ciclos de contracción, ¿no? Entonces, lo que dicen es, sabemos que esto pasa, sabemos que hay expansión crediticia y sabemos que hay contracción crediticia. Pues tenemos que tener mecanismos para que esa expansión no se vuelva viciosa, no se vuelva multiplicadora excesiva de la expansión del crédito, y para que la contracción no sea un frenazo en seco que genere y arrastre a las empresas. Bueno, pues aquí tenéis, y ya termino con esto. La banca en la sombra, que dejé ahí el hilo que os dije de Carlos Sebastián. Las grandes tecnológicas. El ejemplo de Apple Pay. Mirad la forma que tiene Apple para pagar. Tiene, por ejemplo, una cuenta de ahorros con Goldman Sachs, en el que tú tienes una tarjeta de crédito y además los pagos que hagas con la tarjeta, el 1% se acumula en tu cuenta si haces el pago en efectivo o lo haces, pero si lo haces con la tarjeta de Apple, te incrementas, vas incrementando un 2% de acumulas en tu cuenta, ¿no? Estamos en ese Big Tech, las grandes tecnológicas que están entrando en el sector financiero. Entonces, la pregunta es, ¿la regulación puede funcionar? ¿Puede funcionar si me encuentro con que la regulación no puede llegar hasta las empresas que no son financieras? Estoy en un sector que tengo banca en la sombra, estoy fuera del sector financiero, y banca oficial que está dentro de lo que controlan los bancos centrales. Pues en ese banca en la sombra, ¿dónde llega la regulación? Entonces viene nuestro presidente del Instituto de Estabilidad Financiera, Fernando Restoy, que vino a la facultad y dijo exactamente esto. Acabo con lo que dijo él. Dijo que en un marco descentralizado no regulado, pues a lo mejor no se puede regular, y lo que hay que hacer es supervisar el modelo de negocio. Supervisar el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí lo dejo, para el debate posterior. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Y ahora disponemos de una hora aproximadamente para la discusión. A ver, Pilar ha pedido la palabra. Bueno. No sé, vamos a ver, perdón, porque esta mañana tuvieron que ponerse aquí porque parece ser que para recoger en el streaming todo, es mejor que os sentéis aquí. Para eso soy su hija Muy bien. Doctoral. Bueno, pues yo voy a empezar las preguntas. Sí. Bueno, pregunto yo primero porque no puedo estar toda el turno de preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, que me las haga pronto, porque si no, no le puedo contestar. Entonces, yo tenía dos preguntas, una para Miguel y otra para Elena. Voy a empezar por la de Miguel, que es una duda que me ha surgido cuando explicaba muy bien, como ha explicado muy didácticamente cómo ha construido su modelo, y había utilizado precios de la energía y me ha parecido ver en la transparencia que eran precios spot. Sí. Y la pregunta es ¿por qué no utiliza precio futuro si casi creo yo que muchas de las compras de energía se hacen en el mercado futuro y no en el mercado de spot? Si realmente, o si ha visto si eso realmente uno refleja el precio real o no, etcétera, y si puede haber a lo mejor un desfase de los que está midiendo que tenga que ver por los contratos de futuros. Sí, eso es una cosa que había dado una vuelta y la había aparcado desde el punto de a la hora de analizar esa relación entre precios de la energía e IPC desde el punto de vista de predictibilidad del IPC, que es algo que todavía no me he trabajado. O sea, de momento estoy en estas cosas del conmovimiento y demás. Y la idea es un poco algo que apunté durante la sesión, que era
a mí me viene muy bien, si quiero predecir IPC, que es una variable que observa mensualmente, tener un predictor, una variable que me ayuda a predecir, que la observo en una escala diaria. Y efectivamente la observo no solamente en una escala diaria, sino a distintos vencimientos. Spot, simplemente para no tener que explicar más cosas. O sea, la razón por la que he usado el spot, para decir, pues mira, el spot, que es lo más clarito y así no me tengo que entretener. Pero claro, la otra historia es, oye, si el IPC que estoy intentando predecir es el de un mes o el de dentro de 2 meses, porque a lo mejor quiero predecir más, pero eso hacia adelante, es que a lo mejor lo que debo hacer es mirar en otro mercado que también me proporciona precios en una escala temporal diaria, pero el valor futuro macheado a lo mejor con el del IPC. Porque claro, la primera película que estoy intentando resolver es esta de los movimientos y los comovimientos y tal, pero la segunda que quiero meterme, cuando encuentre contra quién hacerlo o con quién hacerlo, las dos cosas no siempre van de la mano, es precisamente ver cómo se puede mejorar la predicción de IPC utilizando datos de alta frecuencia, utilizando datos diarios, variables diarias muy acopladas con el IPC. Pueden ser los precios de la energía, puede ser spot o futuros, puede ser precios de materias primas, mejor correlen con el IPC, puede ser una variable que encontré hace poco y que me tengo que mirar, que es un indicador de tensiones en la cadena de suministro. Eso, bueno, pues en determinadas épocas, como se ha podido ver con la pandemia, pues puede ser muy importante. Y encontrar todos esos predictores y ajustar todos esos modelos, yo creo que puede llevar a que el IPC sea más predecible. Y un IPC más predecible es un IPC más controlable. Y eso pues es bueno para todos, porque efectivamente la inflación descontrolada pues no es algo que agrada a nadie. Pues muchas gracias. Bueno, Elena, en realidad son reflexiones, porque pues estoy en su línea de dónde va el capitalismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos con los populismos que son elegidos democráticamente? Es un dilema, yo creo, ¿no? Porque finalmente se ha elegido democráticamente, pese a que probablemente no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿dónde nos puede llevar eso? Eso es una reflexión que yo me hago y que supongo que ella también ha reflexionado sobre ello. Y la segunda tiene que ver con lo último que ha terminado, de cómo evitar las crisis, quizá, o cómo los bancos centrales pueden actuar. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, además de la lista que nos ha sacado, yo regularía los instrumentos de ingeniería financiera. Creo que ahí tienen una parte importante de culpa ciertos activos de ingeniería, porque finalmente se han diseñado para especular, no tienen ningún objetivo productivo. Y yo creo que hay que poner más énfasis en los bancos centrales, en las políticas macroprudenciales y también en la regulación, sobre todo, de las entidades sistémicas, que yo creo que hubo un momento en el que se hizo popular que los bancos fueran pequeños, luego se han vuelto a hacer grandes y eso creo que introduce un riesgo sistémico importante, porque además esos bancos tienen activos unos de otros, con lo cual si uno pues tiene problemas, creo que se va a transmitir a todo el sistema financiero. Y ya no hablo de en Banco Central Europeo, sino en todo digamos, el sistema financiero mundial. Entonces yo creo que ahí también el BIS tiene algo que decir sobre las entidades sistémicas y probablemente controlarlas mucho mejor de lo que lo está haciendo ahora, yo creo. Bien, estoy de acuerdo con lo que dices. Me parece bien. En realidad, la banca digital, pues ahora es una banca mucho más ágil y el movimiento de cuentas, pues el control. Lo que pasa, la cuestión es que la tecnología está haciendo un poco incontrolable al supervisor. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero vamos, por lo demás estoy de acuerdo contigo. Y lo del capitalismo del siglo XXI, yo creo que hay que hacer mucha didáctica, sobre todo tomar conciencia de que no todo hay que tener información real. O sea, no, las redes sociales hacen mucho daño con la información que reparten. Entonces creo que hay una parte de conciencia de tomar acceso realmente informativo, ¿no? O sea, no puedes creerte, ¿no?, las fake news continuamente porque los ha dicho fulanito o fulanita, ¿no? Entonces yo creo que el problema va un poco por ahí. Pero bueno, solución no veo, ¿eh?
Bueno, David, yo igual una reflexión con lo que decía Elena, que me ha parecido muy interesante, y bueno, dos cosas, ¿no? Bueno, también con lo que comentabas creo que cambió también, ¿no? En el modo del estudio del IPC. No sé si el año pasado, hace 2 años, hace 2 años, se metió también el mercado libre, ¿no? Porque estaba solo el mercado regulado, luego metió el mercado libre para meter también el precio final del consumidor. Y referente a lo de... Eso es muy interesante, ¿no? Justamente estuvimos en una charla hace poquito, que es un profesor del Máster de Negocios, con las Big Tech, ¿no? Que dicen que el verdadero miedo que tienen, porque todo el sistema de las FinTech, al fin y al cabo digamos que van de la mano, ¿no? del sistema bancario tradicional, porque dan esa agilidad que muchas veces falta a la banca tradicional, que al final van muy deprisa, se han adaptado bastante bien, pero que son más cacharrería, más dinosaurios. Pero estas startups muchas veces están casi todas vinculadas al propio negocio bancario. Dicen que el verdadero problema son las Big Tech. Por lo que dicen la gente que está metida, Big Tech, Amazon, Google, etcétera, los que están metidos de momento, más que no por la regulación, porque podían entrar. Creo que es Google, no Amazon, tiene una licencia bancaria holandesa, me parece que tiene una licencia bancaria. Binance, bueno, fijaos, Binance que pidió la licencia bancaria aquí, no la consiguió, pero sí que en Portugal, bueno, en fin, que más que por tener licencias bancarias es precisamente los vericuetos de la regulación, ¿no? Lo que les hacen entrar, porque su negocio, dice, es que mi negocio, hoy en día el negocio de la banca es pelearse con el regulador, tiene muchas partes que no son nada escalables, que tampoco generan mucha rentabilidad, con lo cual no sé yo cuál es tu visión. Es un negocio que no es el suyo, no creo, ¿no? Por lo que puedo llegar a entender, que no ven que su escalabilidad vaya ligado al sector bancario con la regulación actual, ¿no? Que haya que estar pidiendo permiso. Están más acostumbrados a pedir perdón y pagar multas antes que pedir permiso. Eso es muy interesante. Y lo otro que habéis comentado, el tema de los populismos, capitalismo, estas cosas, yo creo que esto lo dijeron muy bien los americanos en la primera invasión de Afganistán, etcétera, y Pakistán, que decía que el problema no es que sean peores, mejores, populismos, que decían que tenían que ser predecibles, ¿no? Esto de que es un bastardo, bueno, por no decirlo como decían, pero es el nuestro, ¿no? Es decir, que es el nuestro, que sabemos, pero que es controlable. Pero el problema viene de eso de que se vuelva no controlable. Yo creo que el populismo lo que da estamos hablando de la inflación, ¿no? Da respuestas muy fáciles en 2 titulares sobre problemas hipercomplejos, y eso da una sensación de que todo es sencillísimo, de que es que no, pero es que lo ha dicho, es una opinión. Bueno, pero es que no es igual con todos los respetos, no es igual de válida, ni se tenía que poner sobre la mesa una opinión que ha dicho un tío en un tuit de no sé cuántos, oye, que un sitio, un medio de comunicación, un académico. Yo creo que, y esto yo no le veo ningún tipo de posibilidad de decir hasta aquí hemos llegado, vamos a volver al redil, vamos a volver a la sensatez, personalmente. Si no hay... Yo os comentaré que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Simplemente yo creo que esto yo no veo que tengamos que opinar. O sea, es el mundo que viene, la tecnología es un mundo que viene. Esto no nos podemos posicionar. En la historia, además, esto se ha dado mucho. Siempre se ha dado, las tecnologías han dado mucho miedo. Siempre, acordaros de los luditas con la revolución industrial, pero vamos, con los ordenadores en el siglo XX, ¿no? La generación del paro tecnológico. Yo creo que no hay que tener miedo a las tecnologías, y que es un mundo que viene y que nos tenemos que adaptar, y tenemos que conocerlo y adaptarnos. Y no veo otro remedio, vamos, lo veo claramente. Bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión.
yo creo que cuando se consigue la independencia de los bancos centrales, y no hay que olvidar cuál era la situación en aquella época, me estoy refiriendo a mediados de la década de 1980, antes aquí habíamos tenido unos niveles de paro, a pesar de la curva de Phillips, de en torno al 30%, con unos niveles de inflación prácticamente de ese orden. Entonces, pues abreviando mucho, pues toman las riendas los denominados economistas de la oferta. Entonces, pues bueno, aquí fue un tema que discutimos el año pasado, que yo presenté y que tuve que dar la razón después a Carlos Sebastián, porque los economistas las políticas económicas y las políticas monetarias de la oferta, lo que sí consiguieron fue bajar el tipo de inflación. Es decir, que de unos niveles de inflación por encima del 20%, pues con la independencia de los bancos centrales, pues además alguien, no sé si ha sido Ricardo o quién, pues se ha referido al artículo primero de los estatutos de los bancos centrales, sobre todo del Banco Central Europeo, del Banco de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. La función fundamental del banco es mantener estable el valor del dinero. Eso, a partir de la crisis del 2008, eso se fue al garete, por no decir al carajo. Pero las políticas, los estímulos monetarios, yo creo que los estímulos monetarios, pues cuando han dado sus frutos, ha sido el tema que hemos estado tratando aquí, cuando de buenas a primeras, pues se dispara la inflación. ¿Qué había pasado antes? ¿Tenía razón Keynes en lo de la preferencia por la liquidez en épocas de incertidumbre y de falta de confianza? ¿Qué pasó? Y la verdad, y ya con esto termino, estoy mezclando mucho las cosas, pero esto fue algo que yo tuve que estudiar detenidamente y llegué al convencimiento de que efectivamente el crecimiento económico no fue mayor a principios del siglo XXI que ni mucho menos que en la época que nos llevó, que me estoy refiriendo, pues la época que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial pues hasta finales de 1970 o principios de los 80. No sé, he liado mucho las cosas, pero me interesan dos cosas. Lo de los estímulos monetarios que tal vez dan al traste con la independencia de los bancos centrales, pero que luego, ¿ahora los bancos centrales son independientes? Pues yo lo dudo mucho, nada más. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. Yo tenía una pregunta para Elena, que me ha resultado muy interesante las ideas que has planteado sobre los peligros o los retos, ¿no? Más que peligros de la tecnología y las tendencias reguladoras, ¿no? como generadores de shadow banking o de una banca pues no regulatoria. Y yo te quería pedir la opinión sobre dos ideas, dándole un poco la vuelta al argumento. A ver qué te parece, bueno, y a ver qué os parece a todos los demás. Claro, la tecnología, que ciertamente, efectivamente, da este fenómeno del shadow banking, que es muy interesante, y otros fenómenos. David, perdona un momento. Pilar, ¿te estás yendo? Sí. Pues perdona un segundo. Es que yo te quería preguntar es un segundo nada más, porque se va Pilar. Y antes de que te vayas, era sobre la economía conductual, ¿no? ¿Cuál era un poco? Porque a mí me interesa especialmente, ¿no? Y además les han dado 2 premios Nobel recientemente. Entonces yo no acabo de entenderlo. O sea, yo entiendo los ejemplos que ponen de la economía conductual,
entiendo que tienen razón en sus contraejemplos. Siempre que ponen un ejemplo, que el razonamiento neoclásico falla, estoy de acuerdo. Las curvas de indiferencia tienen comportamientos distintos dentro de las curvas. Si tienes una ganancia o una pérdida, como ha hecho Miguel hoy con su modelo asimétrico, no es lo mismo si suben que si bajan los precios, y todos estos opinan igual. Pero yo no acabo de entender luego cómo lo llevan a la práctica. O sea, el modelo conductual sabe, digamos, destruir el razonamiento neoclásico. Pero ¿cómo construye el razonamiento conductual? ¿Cómo establecen los comportamientos mejores de los agentes económicos basados en su comportamiento conductual? Es donde no alcanzo yo de ver el alcance de ellos. Bueno, los modelos conductuales lo que intentan es explicar por qué los individuos en qué se basan para tomar decisiones y que no siempre son racionales, que es lo que tú estás diciendo. Y luego, a raíz de eso, lo que es muy difícil es encontrar lo que hacían los modelos anteriores, que es un agregado. Entonces, ¿qué es lo que intentan encontrar los modelos conductuales? Pues que te tienes que acoplar a la variedad de respuestas que tiene que haber. Entonces, tienes que modelizar basándote en los individuos, no en las variables económicas, sino en cómo se va a comportar el individuo ante las distintas realidades. Entonces, es otro enfoque completamente diferente. Muchas gracias. Perdona, David, te he cortado. Nada. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, que estabas comentando que la tecnología de alguna manera había descontrolado un poco, bueno, también quizás algunas políticas, ¿no?, adicionales, la banca, pero yo te quería preguntar sobre justo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de la tecnología de controlar? Porque, por ejemplo, las CBDCs, es decir, estas monedas virtuales y la creciente bancarización de la economía, ¿no? Ahora, para cualquier pago de más de 1.000 euros tienes que pasar por bancos, y a mí me da la impresión de que, bueno, quiero decir más que una impresión, que la nueva tecnología digital, al mismo tiempo que estabas comentando que es un elemento de descontrol económico, ¿no?, al mismo tiempo puede tener una lectura contraria, ¿no? Es decir, el hecho de que todo el dinero pase por una aplicación, se registra que cualquier persona hace una serie de transferencias, que además da lugar a nuevas medidas de política económica, ¿no?, como los tipos de interés negativos, como un seguimiento mucho más al detalle de lo que las personas hacen, ¿no? Es decir, serían dos preguntas. Una sería cuáles son las posibilidades de la tecnología, o si estos autores que has comentado, en sentido contrario, como posibilidades de regulación mayor de la economía, que yo creo que son bastante grandes. Me refiero, estoy pensando, ya digo, en el dinero digital, que al final queda un rastro. Es que hasta Bitcoin no es anónimo. O sea, es decir, si yo tengo una cuenta en Bitcoin, pues hay un usuario, se puede ver por la IP, es decir, que no es tan... Lo que es anónimo es tener una moneda de €1. Eso sí que es anónimo, porque ahí no te sabe, nadie te puede hacer un seguimiento. Esa es la pregunta, es decir, posibilidades de regulación que la tecnología abre, o de mayor supervisión, o de política monetaria en positivo, y al mismo tiempo vinculándolo con lo que decías de las democracias, que ya no son tan democracias, que hay un autoritarismo. Si esta deriva populista, autoritaria, que ciertamente se observa, sumado con este mayor control que la tecnología puede dar lugar, no es peligroso. Es decir, por ejemplo, pongamos que en España pues hubiera un gobierno realmente autoritario y... No hace falta que te vayas a España, es el caso de China. De China, de Rusia, etcétera, y bueno, con un dinero totalmente digitalizado, y dijeron, pues este señor es un opositor, fuera, mira, sencillamente hacemos así, pum, 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 y follante de dinero. O le prohibimos China de comprar, no hay libertad en Internet. Claro, no o sea, el riesgo que tiene para la libertad y los derechos humanos, justamente la tecnología monetaria. O sea, si no es mejor tener papel, moneda normal de toda la vida, como un elemento de protección de la libertad individual. Bueno, gracias por tus preguntas. Vamos a ver, digo lo mismo que he dicho antes. Es que yo creo que esto no es de opinar. O sea, esto es lo que hay. Entonces, la tecnología está avanzando, que es una... no sé, una estructura tecnológica diferente completamente, pero completamente los ordenadores cuánticos, que ya están avisando que vienen los ordenadores cuánticos, van a ser 100.000 veces más rápidos
que lo que tenemos ahora, y además van a ser capaces de descifrar todos los códigos. Entonces no va a tener sentido tener ni siquiera claves, ¿no? Pero yo es que creo que esto viene, o sea, no me siento capaz de opinar. Lo que sí creo es que el desarrollo tecnológico lo que va es a desregular todo. No creo que se pueda, porque el caso que has puesto de las criptomonedas, yo creo que es la tecnología del blockchain. Entonces yo creo que esa tecnología hace que todo avance, pero nada puede ir hacia atrás. Entonces tú no puedes llevar un control del pasado, porque son recorridos aleatorios independientes. Entonces yo veo que esa tecnología es imposible de que haya bancos controlando la ruta de esas. Además el narcotráfico está encantado con las criptomonedas. Entonces yo creo que la tecnología que viene es una tecnología que va a imponer un tipo de comportamiento y que las bancas, o la banca como la conocemos ahora, desaparecerá. Pero no lo veo, no me preocupa, quiero decir que no veo que venga un mundo terrorífico, creo que viene un mundo diferente y que habrá que adaptarse. Seguramente tendrá cosas buenas y tendrá cosas malas, pero va a venir un mundo diferente. Y no veo que sea cuestión de opinar, de si nos gusta o no nos gusta. Y yo es que creo que este capitalismo, que yo he utilizado el libro de Martin Wolf y de Carlos Sebastián, ellos son los que están un poco alertando y poniendo ejemplos de esas derivas capitalistas. El capitalismo trae muchos beneficios y mucha riqueza, y desde luego no lo vamos a enterrar, pero lo que no podemos hacer es creernos que estos países, que China está generando ahora mismo una situación, China está mal, la economía china está teniendo problemas ahora. Si China tiene un problema y nadie puede, porque los bancos centrales mundiales se coordinan, este Banco de Pagos Internacionales es una coordinación de políticas monetarias internacional de bancos centrales. Entonces, lo que no puedes tener es un banco que va a su bola, y que si en todo caso se coordina con Rusia o se coordina con los países árabes, ¿no? ¿Para qué? Para desestabilizar mercados. Esa es la preocupación que hay. Pero sí que me parece que, vamos, yo lo veo como preocupación, pero no como hecatombe, Creo que es el mundo que nos rodea. De todas formas, en este sentido, el libro de Acemoglu, Poder y Progreso, sí que es muy partidario de la regulación para intentar, no sé si controlar, porque él mismo duda de que se pueda controlar, pero el tema de la inteligencia artificial. Pero mira el ChatGPT lo que está pasando. Claro. Pero bueno, tienes la palabra, Miguel. Dos comentarios. Yo quería también preguntarle una cosa, Miguel. Pues ahora intercambiamos. Es un comentario / pregunta. Para ti, Elena, me voy a intentar inventar lo que quería decir Fernando Restoy. Primero porque fue compañero de carrera, amigo durante mucho tiempo, conozco su pensamiento, me pasó un tiempo en banca también y sé un poco cómo piensan los supervisores. Él decía, mira, es que no se trata, si no podemos controlarles, lo que podemos hacer es intentar controlar o supervisar su modelo de negocio. Yo creo que lo que quería decir era lo siguiente, yendo al ejemplo de Apple Pay. Yo creo que lo que quería decir es que si Apple Pay funciona de determinadas maneras, yo no tengo motivo para preocuparme. A lo mejor tú has conectado tu cuenta a Apple Pay, tú ordenas un pago, salen los fondos de tu cuenta, eso se traspasa al merchant, me quedo una comisión por el camino y con eso un bizcocho. Pues eso, aquí no hay riesgos, no se generan riesgos, estás simplemente facilitando liquidez. Y dices, oye, que es que también hay una cuenta de inversión conectada al Apple Pay. Dice, bueno, pues entonces puede haber dos situaciones. Una es, me lo lleva un banco o un banco de inversión, ese fondo de inversión en el cual se están invirtiendo los fondos que se han depositado en Apple Pay. Si lo lleva un banco o un fondo de inversión, pues no me preocupa porque está supervisado por el sistema. Sí, Goldman Sachs, lo lleva Goldman Sachs. Exactamente, claro. Pero en cambio, si lo llevara Apple ya sería otra historia. Porque entonces los riesgos estarían internalizados. Entonces, al final, es cuestión de revisar efectivamente los márgenes y los incentivos, pues si el repago que se hace, la devolución que se da al comprador y tal, se cubre sobradamente con los márgenes que se le cobran a los merchants, etcétera. Eso se puede revisar, se puede cuantificar y entonces puedes decir, bueno, este modelo de negocio no genera riesgos específicos para el cliente, que es algo que me va a proteger, que no estén cubiertos por el sistema bancario. Pero claro, eso requiere que haya una legislación que te permite, te autorice a supervisar esos modelos de negocio y a no autorizarlos si generan riesgos ocultos.
Ya. Claro. No, está muy bien razonado, Miguel. Está muy bien razonado. Me lo he inventado todo, ¿eh? Sí, pero muy bien razonado. Creo que sí, que además lo que dices tienes razón. Era por inventármelo. Sí. Es lo que tiene bueno ser profesor universitario. Te puedes inventar unas cosas tremendas, las sueltas y más en la universidad. Y más en la universidad, efectivamente. Y la otra reflexión sobre el tema del populismo. El tema del populismo es terrible. Es terrible. Eso lo aprendí cortándome el pelo. Por razones absurdas, yo me conozco bastante bien todo el proceso que llevó a la crisis de Bankia. De Bankia. Y al rescate financiero del Reino de España, la parte imputable a Bankia fue superior a 22.000 millones de euros. Entonces me estaba cortando el pelo y mi peluquera, que estaba muy cabreada, porque había perdido dinero con las preferentes o lo que fuera, pues esto lo arreglaba muy fácil. Que devuelvan lo que han robado. Dice, le hemos ligado. Le digo, mira, estos señores, le di el nombre, le digo, pues hombre, pues seguramente han robado algo, pero ¿qué pueden haber robado? ¿100 millones? ¿200? ¿500? Digo, el rescate son 22.000 millones de euros. Pero si falta ese dinero será porque alguien lo robó, que es mucho más complicado. Entonces lo empecé a explicar. Mira, es que para que un ejecutivo robe, también tienen que robar los que están a su alrededor, y el ejecutivo que roba y los otros ejecutivos que roban están robando, pero no están gestionando el banco, porque es muy aburrido controlar riesgos y hacer crédito. Y a los 5 minutos se le pusieron los ojos vidriosos y dejó de escuchar. Eso es lo que pasa con el populismo. El populismo ofrece soluciones muy sencillas. Oye, que devuelvan lo que han robado. Y dices, cojonudo, lo he entendido. Me gusta más lo que decía yo. Claro, pero de repente agarras y empiezas a explicarle algo que de verdad conoces y a los 3 minutos se ha desconectado, pues porque es lo que pasa. Entonces al final, pues ese es el problema del populismo, que tienes un argumento muy sencillo que te explica las cosas y que te da una solución estupenda que no funciona en absoluto. Si se vuelve lo que han robado no tenemos ni para empezar. Y después, pues eso, te viene un pijo con su doctorado y tal y te empieza a contar una historia muy larga, a los 3 minutos te has dormido y no le votas, pero vamos, así te matan. Entonces, yo creo que claro, ese problema que en aquel momento no lo había, pero a toro pasaba, pues reconozco que viene de ahí. Y claro, es muy problemático, es la quiebra de la confianza del votante en esos gobernantes que les dan argumentos complicados y soluciones complejas y tal, frente a un tipo con el pelo naranja que dice que va a abrir las minas y va a empezar a quemar carbón como si fuera a acabar el día de mañana, pues porque la crisis climática pues es una falacia. Y ese es el problema que es. Y desde luego eso tiene muy mal arreglo. Sí. Yo al hilo lo que dices, que esto, no sé en qué momento, que ese fue el momento peligroso fue ese, en qué salto rocambolesco o qué ha pasado, porque cuando todas estas cosas se limitaban el lunes al partido de fútbol, o a que si el Rocito, no sé qué, bobadas de estas del sábado, pues tampoco tenía importancia. Pero es que ese folclore, ese desán, ha pasado a la política, soluciones económicas, soluciones que hay gente que está investigando con un equipo, y no pasa absolutamente nada, porque me es más interesante decir, bueno, lo que hay que hacer, o que ha dicho el mío, que yo lo repito, es una cosa tremenda. Y de respecto a lo de la tecnología, simplemente con esto acabo, siempre se dice eso, ¿no? Que es que no vamos a conocer los bancos van a cambiar, no va a ser como los conocemos, las empresas. Pero es que no es un proceso a futuro, es un proceso a ya está, los bancos ya no los conoce, como decía Guerra, ¿no? Ni la madre que los parió. Es decir, si vemos lo que ha cambiado el mercado bancario en los últimos 10 años, pues seguramente más que en los 100 anteriores. Es decir, estamos ya en un nivel pero no solo a nivel de digitalización, a nivel de procesos internos, a nivel de mediciones, de KPIs, de trato con los clientes. Es tremendo, decir, esto está ya, yo soy de la opinión, lo mismo que decías tú, que esto no es, ya verás, estamos ya absolutamente, y lo mismo, ¿no? Yo creo que es absurdo hablar de la inteligencia artificial, el tema de Internet de las cosas, de los problemas que plantea. Por supuesto que tiene problemas, y que habrá gente que lo utilice en su propio favor, y que habrá gente que esté estafada porque le han cogido el COP. Por supuesto, pero es que exactamente igual que cualquier sector y cualquier modelo de negocio que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, esto no...
no es parable. Lo que tenemos que hacer es, esta es la situación, vamos a ver cuáles son las sanciones, cómo vamos al que se salta la legislación, cómo vamos a cogerle. Tampoco creo que hayan nacido muchos delincuentes gracias al Bitcoin. Estaban todos, ¿eh? Se van adaptando. No es que, bueno, es que ahora se... Oye, pues no, seguramente haya más posibilidades. En fin, que esto es una realidad absoluta, y lo importante, lo decías tú, Victoriano, en la crisis del 2008, que sí está muy bien, todo lo de la regulación está muy bien, pero es que hay que ver quién regula y cuál es la metodología de regulación, porque también había reguladores. En la subprime de Estados Unidos había agencias de calificación, es decir, cuando quebró, hay una película muy buena que es la de Too Big to Fall, del 2008, de Preston, y todo el tema de Lehman Brothers, que dicen, oye, es que esto es muy grande para caer porque es una crisis sistémica, cuando lo iba a coger el Citi, y te das cuenta que es que reguladores había. Pero es que todos los reguladores estaban metidos en el mismo barco, todos. Ese es el problema. Todos eran norteamericanos. Claro, todos norteamericanos, pero todos habían según no mal, eso es dolo culpa, no, esto es culpa, porque estaban comprados por los propios que sacaban la subprime, y que en función de lo que dijera el regulador, yo me podía hacer multimillonario porque ese producto se calificaba con AAA+, entonces se podía vender a cualquier sistema financiero, lo podía comprar cualquier fondo de inversión, lo podía comprar hasta las cajas de Ávila, que no sé qué hace la caja de Ávila comprando el Banco de Florida. Es decir, que nos volvemos todos locos, y no es un señor que haya, es un sistema que vive de eso. Y parar un sistema cuando la vaca da leche, parar el sistema, pues es complicado, pero reguladores había. La estadística, según como has hecho tú con el modelo, según el modelo que tenían de AAA+, lo que decían los reguladores de que quebrara Lehman Brothers, las probabilidades eran, creo que 0,00, no sé elevado a qué enésima potencia, 1, es decir, estaba, pero se saltaban. De hecho, había hasta una aseguradora detrás, IAG. Pero IAG dice, oye, si yo también me he hecho millonario, yo estoy en el mismo tinglado, aquí Dios nos juega confesados. Ese es el problema de la regulación, porque reguladores había. Eso Miguel Sebastián lo dejó muy bien una vez, refiriéndose a la burbuja hipotecaria, porque es expandible a todo eso, que es a ver quién apaga la música en la discoteca. Claro, claro. Ese es el mal papel, el que agarra y dice, buenas noches, muchas gracias, apago las luces, apago la música. De repente la apedrean a todos y nadie quiere ser el que apague la música. Sí. Miguel, yo quería preguntarte, ya sé que el modelo no lo explica, pero tú seguro que sí. En la parte del modelo tuyo, cuando estás en el ya post-COVID, que la vinculación de los precios del petróleo y el gas ya no están influyendo en el crecimiento de la inflación porque está bajando. Tenía forma de U. Sí. O sea, claro, pero eso es lo que explica es el conmovimiento. Lo que venía a decir es, al principio, el dibujo, digamos, de los precios de la energía condicionaba el dibujo de los precios del IPC, y al final también, pero en medio... Eso es el que me... ¿Qué crees que en medio estaría explicando la inflación, aunque no esté en el modelo? ¿A ti qué te parece que es? Claro, pues justo el resto de los factores probablemente son cosas que no se mueven al compás del petróleo, pues serían materias primas, serían expectativas, serían el precio del trigo, sería no sé qué, sería la disrupción en la cadena de suministro, sería el pánico de la gente, sería lo que fuera. O sea, miles de factores. Lo único que puedes decir es qué es lo que no era, si te crees el modelo previo, si te crees el modelo estadístico previo, qué es lo que no era. Y es eso, al final el conmovimiento es en forma de U. Al principio estaban bailando agarrado, en los precios de la energía y el IPC, y al final parece que estamos volviendo a bailar agarrado. Pero por el medio estaban bailando sueltos. Es muy interesante, ¿eh? Buscar los factores del medio. Claro, buscar los factores del medio. Y ahí ya te vas a un mundo más complicado, más especulativo. No siempre es fácil encontrar métricas que puedas introducir para cuantificar cuál es su contribución, etc. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues cuando yo escogí el título para este seminario, yo puse aquí los problemas de la inflación y las nuevas formas del análisis económico. Creo que es un título que no lo hemos cogido así por los cuernos, pero que ha salido constantemente. Que yo, al escucharos hablar,
lo he estado pensando, digo, el título era acertado. Sí, sí, así el debate. Y bueno, no sé qué dijo algo Alfonso Novales que yo rápidamente le dije, claro, si es que ese es uno de los objetivos de este seminario. Y lo que no me acuerdo, y no sé si vosotros, que dijo en su intervención, no sé cómo, si en las preguntas o en la propia intervención de Alfonso Novales, lanzó una cuestión que yo le contesté. Digo, uy, qué buen tema para el próximo seminario, pero llevo pensándolo todo el día y no me acuerdo. ¿Qué era? ¿Tú te acuerdas? No, pero esta noche soñarás con ello y mañana lo sabrás. Pues a lo mejor. Pues muy bien, pues nada, si no tenéis más preguntas... ¿Mañana qué hora empieza? Muchísimas gracias y nada, y levantamos la sesión. Y mañana recuerda que mañana es a las 10 de la mañana. Sí, bueno, mañana empezamos a las 10 de la mañana y el ponente es de aquí de la casa. Bien. Pues muchas gracias.